¿Alguna vez te has preguntado por qué una y otra vez aparecen líderes que prometen orden, fuerza y soluciones simples y millones de personas los siguen con una lealtad casi inquebrantable? No importa el país ni la época, la historia parece repetirse y la pregunta no es si eso ocurre, la pregunta es, ¿qué explica la psicología sobre ese comportamiento? Lo primero que hay que entender es que la mayoría de las personas no siguen a un líder porque quieran hacer daño, lo hacen porque buscan algo mucho más humano, seguridad. Cuando una sociedad vive incertidumbre, crisis económica, violencia o miedo al futuro, nuestro cerebro busca certezas. Y en ese contexto un líder que habla con absoluta seguridad puede resultar muy atractivo, aunque no tenga todas las respuestas. El psicólogo Eric Fromm, en su obra El miedo a la libertad, planteó una idea muy interesante. Cuando las personas sienten demasiada incertidumbre, algunas prefieren entregar parte de su autonomía a alguien que les prometa orden y dirección, no porque sean menos inteligentes, sino porque el miedo modifica la manera en que tomamos decisiones. Piensa en un barco en medio de una tormenta. Cuando el mar se agita, muchos buscan al capitán que habla con más seguridad, pero hablar con seguridad no garantiza conocer el rumbo. Décadas después, investigaciones en psicología política y social encontraron algo parecido. Las personas que perciben un mundo más amenazante suelen valorar más el orden, la autoridad y los líderes que proyectan firmeza. Eso no significa que estén equivocadas, significa que todos somos vulnerables a ciertos mecanismos psicológicos. Y ahí aparece otro fenómeno. Muchas veces confundimos seguridad con competencia. Un líder que habla con absoluta convicción puede parecer más preparado que otro que reconoce dudas o explica la complejidad de un problema. Pero hablar con seguridad no demuestra tener la razón, solo demuestra hablar con seguridad. Las redes sociales también influyen. Los mensajes simples, emocionales y contundentes viajan mucho más rápido que los análisis pausados. Nuestro cerebro presta más atención a aquello que genera miedo, indignación o esperanza inmediata. Y quienes conocen ese mecanismo saben cómo utilizarlo. Por eso, antes de preguntarnos por qué alguien sigue a un determinado líder, quizás deberíamos hacernos una pregunta más incómoda. ¿Somos realmente inmunes a esos mecanismos? ¿O todos, en determinadas circunstancias, podríamos caer en ellos? Tal vez el problema no sea que existan líderes que prometen soluciones fáciles. Siempre los habrá. El verdadero desafío es construir ciudadanos capaces de hacer preguntas difíciles, ciudadanos que valoren la evidencia por encima del eslogan, que distingan entre la firmeza y el autoritarismo, entre la confianza y la manipulación, porque una democracia no depende únicamente de quienes aspiran a gobernar. Depende, sobre todo, de la capacidad de sus ciudadanos para pensar con criterio. Soy José Fernando y esto es JF Sin Vendas. Aquí no venimos a decirte qué pensar, venimos a ofrecer herramientas para pensar mejor. Si te gustó, dale like.
Comenta tus opiniones y comparte para que llegue a más personas que estén interesadas en estos temas. Te invito a suscribirte para no perderte el próximo video de la serie. Hasta el siguiente. Gracias por estar en JF Sin Vendas.